משפרה אבותינו הקדושים הקדושים הוא יברך חיילי ישראל חיילי ישראל אשר ישמור ויציל אתכם השם ישמור ויציל אתכם את חיילינו אבותינו הקדושים דורשים יברך חיילי ישראל את חיילי ישראל משפרה אבותינו הקדושים הקדושים הוא יברך חיילי ישראל יהיה חיילי ישראל השם ישמור ויציל אתכם השם ישמור ויציל אתכם את חיילינו
the best. One more time. Come on. Ya está, ya está, come on, I want to see hands. Let's go. Go up there to the hill. One more time, Nokia. Shimmy, shimmy, חיילי ישראל. השם ישמור ויציל אתכם. Familia, buenas tardes con todos. Shalom. Shalom a todos los que se están conectando en este momento, a todos los que están conectados para estudiar con nosotros de la revelación que el Padre nos ha dado para este tiempo, para esta semana. Queremos brindarles un caluroso abrazo, un saludo bien especial y bien efusivo, porque sabemos que estos son tiempos de crecimiento, tiempos donde el Ruach del Padre quiere trabajar los dones, pero también con el carácter de su congregación, con el carácter de sus hijos, porque como hemos aprendido, el don sin carácter se pervierte, se daña, se destruye. Es decir, el Padre no puede ejecutar su obra perfecta, su llamado, si no estamos formados ministerialmente, pero también en el área del carácter. Y es por eso que toda esta semana hemos estado hablando acerca de la dinámica espiritual, para que usted vea cómo el carácter, aunque está ligado directamente con el temperamento, también tiene que ver primordialmente con la parte espiritual, con el área espiritual. Toda esta semana hemos estado compartiendo con ustedes acerca de influencias espirituales con las que nosotros podemos estar influenciados. Y digo nosotros, recordando que todos somos propensos y, como dice el pacto renovado, que el que esté firme cuide que no caiga. Así que esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes acerca de religión o religiosidad, partiendo de que la palabra religión en la Escritura como tal no existe. Solamente se mencionan en 3 oportunidades, y una de estas es en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículos 19. Otro texto es en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 5, y también
en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Entendiendo que religión es una palabra netamente griega y que significa ligar, unir, y que está íntimamente relacionada también con las prácticas que todo creyente, valga la redundancia, pone por obra, practica para acercarse a Dios a través de esas acciones que realiza. Y quiero leerles el texto de Santiago o Jacob, que está en el capítulo 1, versículo 27. Quiero que usted me acompañe buscando en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas a sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Aquí podemos ver brevemente cómo la palabra religión, aunque la hemos entendido en un contexto del todo como algo negativo, vemos aquí cómo el apóstol Santiago define la religión como el poner por obra la justicia de Dios, que tiene que ver con ayudar a la viuda, al huérfano, y también guardarse de la mancha del mundo, es decir, estar en santidad. Vemos también, esto es para definir lo que es religión. Bien, y ahora definiendo lo que es religiosidad, y la religiosidad tiene que ver con esas prácticas, tradiciones y costumbres que impiden los cambios dentro del reino de Dios para mantener el status quo usando engaños religiosos. Entonces, aquí vamos a iniciar con esta diferenciación bien importante. Y esto es para que nosotros podamos detectar si pudiéramos estar realmente practicando lo que el apóstol Santiago dice en la Escritura, que la religión es hacer sedacá y mantenernos en santidad. Y también definir que la religiosidad tiene que ver con esas tradiciones, esas costumbres, esos dogmas, esas doctrinas puestas por el humano, por el ser humano, para mantener el status quo, es decir, todo aquello que tiene que ver con un estándar denominado por el nombre, pero no por las Escrituras. Y estas prácticas nos llevan a ser leales con el hombre, pero no a ser leales con Dios. Y como vimos toda la semana pasada que estuvimos hablando acerca de la fidelidad, acerca de la lealtad, primeramente es ser leal con Dios, con los principios, con los mandatos, con las instrucciones que Él nos da y con lo que a Él le agrada. Bien, quiero que me acompañe al libro de Corintios, capítulo 7, versículo 25. Dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y pongo este texto bíblico, que son palabras del apóstol Pablo, para decir, enfatizar, resaltar que lo que él está diciendo es algo particular, es un consejo que él le da al pueblo que estaba allí escuchando de sus instrucciones, a la población de Corintios, ¿verdad? Y hace énfasis que él se permite compartir ese pensamiento personal debido a la relación que él tiene con Dios. Es bien importante que cuando nosotros vamos a dar un consejo, una opinión, algo, una forma de pensar en particular o un sentir de Dios, nosotros digamos que viene de parte de nosotros y no lo impongamos como ley de Dios, sabiendo que todo lo que es ley está escrito y también Él puede decirlo
puede agregarnos algo más, pero cuando tenemos la certeza que viene de Él, entonces debemos decir, como decían los profetas, vive Yahvé en cuya presencia estoy, el Padre dice tal y tal cosa, el Ruach de Elohim dice tal cosa. Pero cuando es algo, es una sugerencia, es un consejo, es una instrucción que viene de nuestra humanidad, que viene de parte de nosotros, aún sea basado en nuestra experiencia con Dios, eso es importante acotarlo. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 16 al 17. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí Yeshua estaba hablando acerca de algo nuevo que venía y por eso él hace alusión al vino nuevo, que el vino nuevo, ese cambio, esa revelación nueva, esa revelación fresca no se puede verter en un odre, en una persona que esté envejecida, puesto que el vino, la revelación se pierde y el odre también se pierde. Recordemos que en el libro de Mateo, en el capítulo 13, vemos cómo Yeshua dice hablando de la parábola del sembrador, que él dice que cuando nosotros sembramos la palabra, tenemos que asegurarnos que quienes reciben la instrucción puedan comprenderla. Quienes reciben la palabra del Padre estén en cabal entendimiento de esta, porque si no, la perla que hay detrás de esa promesa, de esa palabra que se le está dando revelada al pueblo, si no la comprende, se pierde. Dice la Escritura que el enemigo se roba la revelación que hay detrás de esa palabra. Entonces vemos bien que no todo puede dárseles a todos, porque dependiendo del odre, entonces uno puede soltar esa revelación fresca. Pero y estoy segura que el Padre también apuesta a que esta revelación, a que parte de todas estas enseñanzas que compartimos con ustedes como reflexión diaria de la Torá, está siendo vertida sobre odres nuevos, sobre aquellos que tienen una mente transformada, una mente renovada para poder recibir eso nuevo que el Padre trae para este tiempo. Y que en el versículo 17 dice también que si el vino nuevo se echa en odre nuevo, entonces ni se pierde el vino ni se pierde el odre. Es decir, que juntamente el odre y el vino se preservan. Y es importante que en este tiempo, tanto los odres como el vino nuevo que el Padre quiere derramar para el último tiempo, así como lo hizo en las bodas de Canaán, cuando el mejor vino se sirvió al final de la fiesta, fue aprovechado por aquellos que ya estaban listos para degustar, para ser catadores de esa palabra, de ese vino que estaba guardado para ese tiempo. Y es por esto que vemos que en el profeta Jeremías, en el capítulo 48, en los versículos 11 y 12, hablándole a Moab, se le dice que durante mucho tiempo Moab había estado sentado sobre sus sedimentos y que nunca había sido el vino que había en ellos no había sido vaciado de vasija en vasija, pero que él enviaría trasvasadores para que había estado allí envejeciéndose, que había estado enmoheciéndose, pudiera revitalizarse y pudiera cobrar vida en odres nuevos. Es por esto que es necesario, amada familia, todos los que nos están escuchando, que usted se mantenga listo para recibir lo nuevo del Padre, para que usted pueda estar listo para la revelación, para ese pan, ese maná fresco que tiene el Padre y no estar apegados a cosas del pasado.
Vemos también que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, dice allí que Yahvé es quien muda los tiempos y también las edades. Entonces, vemos que los tiempos que durante mucho tiempo habíamos aprendido que eran Cronos, que era Kairos, ¿verdad? Y que era Irón, no tienen nada que ver con esto. Los tiempos del Padre, las Moedín, las edades, aún las estaciones son marcadas por Él. Y Él es el que indica cuándo hacer los cambios. Y vemos por esto que aún Yeshua, cuando vino a la tierra, Él, aunque hizo que sanó a varios paralíticos, aunque sanó a ciegos, aunque sanó a un hidrópico, Él todos los milagros los hizo de forma diferente y era precisamente para cuidar a su pueblo, para cuidar al remanente que se está levantando en este tiempo de caer en prácticas, de caer en ritos y de caer en doctrinas que no del todo están mal. Lo mal es cuando queremos imponer los ritos, las tradiciones, las costumbres de hombres por la palabra del Padre. Vemos como en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice Juan el inmersor que él tenía que menguar para que el que venía detrás de él, que era Yeshua, nuestro amado Mesías, fuese él el que creciera. Entonces vemos cómo una generación tiene que ir menguando para que lo nuevo del Padre, para que la revelación del Mesías, la revelación que Él tiene para este tiempo sea la que pueda prevalecer. Vemos también cómo un Moisés impartió a un Josué. Vemos cómo también un Pablo exhorta, anima, esfuerza a su discípulo, a Timoteo. Vemos cómo se van haciendo transiciones generacionales. Vemos también cómo, aun cuando ellos caminaron juntos, una generación fue preparando a otra. Y vemos también cómo uno no se oponía a lo otro, sino que ambos permanecían allí caminando uno al lado del otro para poder aprender lo que era bueno, es decir, lo que venía de las sendas antiguas y que el sucesor tenía que seguir poniendo por obra. Entonces aquí vemos también cómo podemos enlazar que lo que debe prevalecer de una generación a otra es la palabra del Padre. Ahora, ¿cómo podemos identificar si nosotros estamos en una aplicación correcta de la Escritura o si simplemente estamos siguiendo doctrinas de hombre, estamos siguiendo enseñanzas de hombre para mantenernos como lo habían venido haciendo las generaciones anteriores? Y para esto voy a poner como base lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 8. ¿Verdad? Allí dice que si nosotros hemos amado a Dios y hemos amado al prójimo, nosotros hemos cumplido la ley. Esto no quiere decir que el resto de mandatos, de preceptos, de estatutos están abolidos. Lo que quiere decir es que si yo cuido de agradar a Dios y también de ser de bendición para el prójimo, de amarlo como me amo a mí mismo, entonces voy a poner por obra todo lo que dice la Torá, porque la Torá nos lleva a cumplir, nos lleva a amar a Dios y nos lleva a amar al prójimo siempre y cuando estemos usando Torá de vida. Recordemos que en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo, por cuanto el pueblo de Israel no guardó los días de reposo, entonces dice el Padre que Él puso mandatos por el cual el pueblo no podría vivir. Entonces vemos aquí cómo hay mandatos por los cuales no podremos vivir, mandatos que están relacionados directamente con muerte. Entonces, vemos que nosotros podemos identificar si estamos influenciados por este espíritu o no, si la condición correcta del corazón es amar a Dios, es agradarlo a Él y también
amar a nuestro prójimo. Y esto no quiere decir que vamos a poner al prójimo por encima. Recordemos que la prioridad siempre es amar a Dios. Yo no puedo amar a mi prójimo quebrantando o desagradando a Dios, sino que primero agrado a Dios y luego agrado al prójimo. ¿Cómo podemos identificar? Primero, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que habrían hombres que harían actos de piedad, pero que negarían la eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres de los últimos tiempos o una persona que está influenciada por este espíritu de mantener las apariencias, solo va a encargarse de esto, de guardar las apariencias, pero realmente la intención de su corazón es errada. Realmente la intención de su corazón no es correcta, no va alineada a la Escritura. También otra forma, ¿cómo podemos identificar si estamos en este espíritu de religiosidad o un espíritu farisaico, conocido también de esta forma? Es cuando caemos en el orgullo. Días atrás, para ser más exacta, el día martes estuve compartiendo con ustedes acerca del rey de los soberbios. Y si ustedes no vieron, pues le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube. Y en la lista de reproducción que habla acerca de dinámica espiritual, usted puede buscar allí la enseñanza del rey de los soberbios. Y allí les estuve compartiendo que el espíritu de Leviatán, que es el rey de los soberbios, no opera solo, sino que va resguardado de muchos escudos. Y esos escudos son espíritus que cercan a Leviatán, que es el encargado del orgullo. Uno de estos escudos es el espíritu de religiosidad, el espíritu farisaico, que lleva todo el tiempo o a sobreestimar o a subestimar. Y el orgullo principalmente tiene que ver cuando nos tenemos en alta estima por alguna condición especial, incluso por poseer bienes materiales, por estar financieramente estables, o también, que es lo que conocemos en el argot religioso como falso orgullo, también cuando no tenemos y queremos aparentar, pero la intención de nuestro corazón es agradarnos a nosotros mismos o agradar al hombre. Entonces aquí vemos cómo otra manifestación de este espíritu de religiosidad es el orgullo. También prevalecen los planes personales antes que los de Dios. Y para esto quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Vemos cómo este espíritu de religiosidad también lleva a la persona a estar enfocada en sus propósitos, en sus planes, en su llamado, en su visión personal. Pero si se enfoca solamente en su llamado personal, no va a dar frutos. Es decir, está en religiosidad. Pero si ese grano de trigo, si esa persona, cada persona muere a sus deseos, a sus instintos, muere a todo lo que nosotros queremos hacer, incluso fuera del cuerpo, ahí llevamos fruto. Esto lleva un proceso de muerte, y para todos los que estamos conociendo, sirviendo al Señor, sabemos que el servir a Dios es un proceso de muerte todos los días, cada minuto, cada hora, para que el plan de Dios pueda ponerse por obra, para que los proyectos de Dios que prevalecen sobre los planes del hombre puedan llevarse a cabo. Entonces, el espíritu de religiosidad busca defender a toda costa sus proyectos, sus planes personales y no los corporativos, no el plan de Dios. También en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 2, no voy a leer,
Pero vemos allí cómo el apóstol Pablo habla de que los fariseos tenían un celo santo por las cosas de Dios. Dice aquí que ellos tenían un celo santo por las cosas de Dios. Entonces, una forma de identificar también cómo se mueve el espíritu. Ojo, aquí quiero que seamos bien objetivos. No quiere decir que si usted tiene celo santo por las cosas de Dios, usted está en religiosidad. Está en religiosidad si esos actos o si esa pasión es pasión por lo externo, pero no tiene una comunión verdadera. ¿Sí? Es bueno tener celo por las cosas de Dios. Es bueno. Es aprobado delante del Padre. De hecho, es uno de los atributos del Padre. Recordemos que en el libro de Shemot, Éxodo 20, Él dice que Él es un Dios celoso. Entonces, celo es querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero cuando caemos en religiosidad, cuando es solamente una pasión, un fuego externo solamente por la apariencia, pero no por lo que está dentro, no por la intención verdadera del corazón. Entonces, es importante que nosotros cuidemos de escudarnos en un celo santo por las cosas de Dios para transgredir otra cosa. Por ejemplo, el Padre nos envía a guardar Shabbat. Dice que es un día santo, que es de reposo, y en Éxodo, en Shemot 16, dice que una de las señales es el día de reposo, es guardar, honrar al Señor del día de reposo, Yeshua, ¿verdad? Pero dice allí que no debemos cocinar, que el Padre le dio instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés y les dijo que el sexto día cocinaran y guardaran para el día de mañana. Y dice que la comida no hedió ni se enmoheció. Es decir, que el séptimo día ellos no cocinaban, sino que esa porción que ellos guardaban del sexto día no se descomponía, sino que permanecía, ¿verdad? Y déjeme decirle que en lo particular nosotros también lo hacemos así. Cocinamos el sexto día, es decir, el viernes antes de las 6:30 o antes de que caiga el anochecer, y guardamos para el Shabbat, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si llega algún familiar, que si llega alguna persona con alguna necesidad y ya tengo comida guardada, eso no quiere decir que yo no pueda cocinar para hacer sedacá con el necesitado. También vemos ejemplos en las Escrituras cuando dice en el pacto renovado, recordemos que el mejor ejemplo para nosotros es el Mesías. Cuando recordemos que en los panes de la proposición solamente podía comerlo los sacerdotes, pero un día que David y los suyos tuvieron hambre, comieron de esos panes. No murieron por eso, porque para el Padre es más importante preservar la vida. El Padre ve la intención de nuestro corazón. Vemos también que dice que Yeshua iba en día de reposo a la sinagoga. Y recuerdo una parábola bien especial cuando dice que él miró y vio a una mujer que durante muchos años había tenido una joroba. Y dice, no dice allí que él predicó, no dice allí que él hizo, sino que él fue y le declaró sanidad. Y los del espíritu farisaico, los del espíritu religioso, querían condenar o condenaron a Yeshua por sanar en día de reposo. Entonces vemos el día de reposo que aún la Torá tiene una flexibilidad para poder preservar la vida, para poder demostrar amor a Dios y también al prójimo. Entonces tenemos que estar pendiente que esa pasión externa sea igual a la pasión, a ese fuego interno que mueve mi corazón. También otra forma de identificar esto es
cuando la persona todo el tiempo maneja sentimiento de culpa. Y podemos decir que esta es la raíz del espíritu de religiosidad o del espíritu farisaico, la culpa. Hace algo desalineado a la Escritura y allí viene la culpa. Olvidando que la obra del Mesías, la obra redentora de Él, cuando yo creo en esa obra, en la sangre que se derramó allí para salvación, es la que me trae salvación. Y en consecuencia, eso me lleva por amor a esa obra que el Padre hizo a través del Mesías, es la que me da salvación y es la que me da redención y es la que me lleva a recibir el Espíritu del Santo para poner por obra los preceptos y los estatutos. Es decir, vemos aquí cómo es Ruach y vemos también cómo es Torah. Entonces, pero cuando nosotros creemos nuestra fuerza, porque el espíritu de religiosidad cree que todo es en sus fuerzas. Pero cuando nosotros reconocemos que hay una parte que hace el Padre, otra parte la hago yo, entonces es allí cuando veo que dependo de Dios. Pero el espíritu religioso nos lleva a pensar que lo que obtenemos es por nuestra fuerza, es por lo mucho o lo poco que dejemos hacer. Recordemos en la Escritura a David. David fue un hombre que pudiéramos decir cometió muchísimos agravios, quebrantó mucho la Torá en cuanto a que tuvo algunas debilidades, tuvo algunas fallas, tuvo algunos errores, pero él sabía que había uno que era su padre, Yahvé, que podía establecer en él redención, que podía perdonarle si él se arrepentía, si él se humillaba y no lo volvía a hacer. Él sabía que el Padre era más que suficiente para perdonarle. Y como el Señor me enseñó, y esto es algo particular, como el Señor me enseñó que su misericordia es el amor más allá del amor, es una extensión del amor. Entonces David conocía que el Padre era misericordioso y por esto él hacía lo que le tocaba hacer, lo hacía de corazón y lo libraba la culpa. Pero muchos creyentes, muchos hijos de Dios en medio de su cuerpo, en medio de su oración, si se equivocan, esto pues les lleva a depresión, les lleva días a sentirse mal. Ojo, y con esto no estamos o no estamos dando carta abierta a infringir la Torá. Recordemos que no, pero podemos hacerlo también de forma consciente o inconsciente. Lo importante es que nosotros sepamos que hay un Padre que puede perdonar y jamás lo va a hacer, porque Él es misericordioso. Pero cuando no conozco del Padre, cuando no tengo la llenura del Espíritu de Dios, entonces estamos en culpa y todo el tiempo estamos escuchando la voz que nos está acusando, que nos está culpando y perdemos más tiempo en en retornar el camino porque estamos entretenidos oyendo la voz o el sentimiento de culpa, que estoy segura que de esto también vamos a compartir en algún momento, porque es algo que agobia mucho al Dios, el sentimiento de culpa. Pero cuando conocemos al Padre, cuando estamos llenos del Espíritu, y es por eso que en este tiempo, cuando estamos hablando de las aguas, que viene el derramar de la lluvia temprana, estamos a pocos días de entrar al 8º mes, que es donde se desata la lluvia temprana en Israel. Entonces nosotros tenemos que pedir que la lluvia, que el Ruach del Padre y esa doble porción venga a nuestra vida para conocer aún más del Padre, no para estar llenos de conocimiento, sino para saber qué cosas le agradan al Padre, qué cosas le desagradan,
cómo piensa Dios, cómo piensa nuestro Padre y conocer, ¿verdad? Recordemos que una relación íntima entre dos personas se da cuando conocemos aún lo profundo de su corazón, lo profundo de su ser. Entonces vemos aquí que otra característica para identificar si estamos influenciados por ese espíritu es cuando todo el tiempo nos sentimos culpables. O pasa algo, tenemos un error, culpabilidad. Entonces, otra característica es cuando la persona se opone al fluir del Ruach, se opone al fluir del espíritu, se opone a esa revelación. También cuando la persona se enfoca en los ritos sin tener relación. Es decir, en la congregación es una blanca paloma, pero al salir o está lleno del shalom del Padre, está lleno de shalom, pero cuando sale de la congregación, cuando sale de ese tiempo de intimidad, acabó. Es porque entonces la persona ha estado en un espíritu de religiosidad, ha estado viviendo solamente de ritos, pero no tiene íntimamente relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted dentro y fuera está todo el tiempo meditando en la palabra, está todo el tiempo conversando con Él, está hablándole, pero también usted está escuchando su voz. Y recordemos que el escuchar la voz o el escuchar la manifestación de Dios puede ser de varias formas, solo que el hombre no entiende. Y aun cuando hablamos de la voz audible del Padre, nosotros podemos estar todo el tiempo meditando en lo que a Él le gusta, meditando en lo que a Él le agrada. Entonces, aquí que una persona con espíritu de religiosidad, entonces se concentra en los ritos sin relación. Es por eso que nosotros, y bueno, y aquí gloria al Padre que le ha dado esa revelación a nuestro apóstol cuando él dice, y es por eso que ustedes a veces se conectarán a la oración de Shabbat y ven que a veces hay velas, a veces no las hay, a veces hay vino y pan, a veces no los hay y a veces sencillamente no se hace, ¿verdad? Porque es algo que es bueno. No tiene nada de malo encender las velas, ni tiene nada de malo compartir el pan en familia, ¿verdad? Con nuestra familia natural y también con la familia espiritual. Pero cuando nosotros dejamos de disfrutar del reposo que tiene el Shabbat, porque no tenemos vino, porque no tenemos pan, porque no tenemos vela, entonces allí es cuando hay problemas. No hay problemas en hacer las cosas, las prácticas, los ritos, digámoslo de esa manera, si y cuando eso no se imponga como ley, no me quite la paz, no me quite el gozo de servirle a mi Señor. Y mucho cuidado con esto porque nos estaba permitiendo ver que muchos perdían el gozo del Shabbat por guardar el día y no por honrar al Señor. No permita que usted caiga en esto. Para el Señor es más importante que usted se goce del Shabbat, que usted se aliste con tiempo, ¿verdad? Si no le dio oportunidad de hacer alguna cosa, no se afane por eso, no va a pasar nada, 24 horas más, no va a pasar nada. Si ha podido subsistir, por ejemplo, sin comer, a lo mejor la comida que le gusta, pero a lo mejor tiene galletas o a lo mejor tiene un pancito o un atuncito, algo que no requiera de cocción, entonces usted puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona cae en esto, entonces cae en desintegridad, no es íntegra, porque la persona solamente busca tener la apariencia, pero no importa lo que hay dentro. Es como muchas veces podemos ver a las personas bien vestidas, bien arregladas, a las mujeres, a las damas bien maquilladas, bien vestidas, bien combinadas, pero por dentro están en depresión, por dentro están en falta de perdón, por dentro están pensando en separarse del cónyuge, están pensando o están deseando que su hijo no venga, que no le llame, que no se comunique o que se vaya de la casa, por ejemplo. Entonces esas son las cosas que debemos cuidar.
Otra característica también para este espíritu es que siguen más tradiciones que la palabra de Dios. Y también este espíritu causa o inyecta dentro de los creyentes, inyecta temor. Que si no practicamos el rito, la tradición o la costumbre, estamos en pecado. Entonces, no nos lleva ese temor de agradar al Padre, sino que nos lleva al temor o al miedo humano. También este espíritu distrae y consume tiempo y energía. Este espíritu de religiosidad lo que viene es a distraer, viene a desenfocar, viene a quitarnos los ojos del autor y el consumador de nuestra fe. Viene a quitarnos los ojos de aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y entonces, y es por eso que muchas veces las personas escuchan más la voz del enemigo que la voz de Dios. Porque este espíritu lo que busca es desgastar mentalmente. Recordemos que si hay algo que el enemigo hace es atacar la mente. Es por eso que el apóstol Pablo dice, todo pensamiento cautivo a los pies del Mesías. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer esa acción de llevar mi pensamiento y entregarlo allí a los pies del Mesías. Yo sola, en mi fuerza, no voy a poder lograrlo. Nosotros en nuestra fuerza no vamos a lograrlos. Por eso el Mesías dijo que todo el que creyera en él iba también a vencer, porque él había vencido el mundo. Entonces es a través de esa emuná hebrea, de esa emuná que me lleva a dar ese paso de fe, sabiendo y confiando que él me va a dar la mano para continuar ese camino que yo no puedo obrar en mis propias fuerzas, que no puedo obrar sola. Entonces, el espíritu de religiosidad va a gastar su mente. Le pone vampiros espirituales, le pone a oír voces. El pueblo de Dios no puede estar concentrado más en la voz del enemigo que en la voz de Dios. Si no, usted tiene religiosidad. Usted se está moviendo en un espíritu contrario al del Padre. Vemos cómo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25, vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará, voy a leer desde el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí Daniel está hablando de que este espíritu o este reino que se iba a levantar, dice aquí que los santos de la ley. Otras versiones dice que se opondrán a los creyentes. Y esta palabra de oponer, de oposición, es la palabra velá, que tiene que ver con desgastar. Entonces, este espíritu lo que busca es desgastar su fuerza, que la atención que usted debe poner a la palabra que el Padre le dio, a las promesas, a la visión, al propósito, al llamado, usted le quite los ojos a eso y usted se enfoque en la debilidad, se enfoque en el problema. Por eso el Padre le dijo al profeta, escribe la visión en tablas para que todo el que la vea corra tras ella. El Padre sabía que iban a venir distractores, que nos íbamos a desenfocar, pero si nosotros tenemos escrita la visión, si nosotros sabemos que la misión, que la meta es llegar a la estatura del Mesías, entonces no podemos quitar los ojos de eso. Y si lo quitamos, por eso el Padre nos dice a través del profeta, escríbelo para que lo veas y te acuerdes, corras tras la palabra que yo te di. Es importante que nosotros
estemos bien pendientes de lo que el Padre ha dicho de nosotros, de lo que el Padre, de las promesas que nos ha dado, del llamado, del propósito, para que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos de tambalearse, nosotros sepamos que a pesar de lo que estamos viendo es temporal, que lo que vive y permanece para siempre es la palabra de nuestro Dios. También dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 9, que este espíritu le hace oposición a los santos. ¿Y por qué le hace oposición? ¿Quiénes le hacen oposición? Veamos quiénes le hacen oposición. Vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 9. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, una de las cosas que causa este espíritu es que es tradicionalista. Como alguien en algún momento nos preguntó, porque hicimos una oración y nos preguntó que por qué no dijimos en el nombre de Yeshua. Por una vez, en el nombre de Yeshua no pasa nada. Vemos en el pacto renovado cómo Pablo, cómo los apóstoles oraron, hicieron milagros y no necesariamente invocaron el nombre. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que no debemos orar en el nombre del Mesías. Claro que sí. Pero si usted en alguna ocasión no menciona, no pasa nada. Ajá. Entonces, por esto Dios no nos va a matar, no nos va a raer, no nos va a destruir. Pero si es un mandato, que lo hagamos en su nombre. También por una vez, o si usted no prende las velas de Shabbat, no va a pasar nada. Eso sí es tradición. ¿Sí? Entonces vemos cómo la Torá tiene una flexibilidad y vemos también cómo no está mal algunas tradiciones, hacerlas, cumplirlas, pero si quebranta el mandato de Dios, eso sí está mal. También otra de las causas es que vive aferrado al pasado, se aferra a lo viejo. Hay cosas viejas que son buenas, hay cosas antiguas que son buenas, hay cosas que nunca pasarán, como la palabra del Padre. Pero eso no quiere decir que si el Señor habló, en este tiempo no pueda hablar, siempre y cuando no quebrante la Torá, porque el Señor nunca lo va a hacer. También otra de estas causas, otro efecto que causa este espíritu es que seduce a los que puedan estar cerca. Mire que por eso el Mesías, cuando él habla acerca de la oración, del modelo de oración que debemos tener, él dice: no nos dejes caer en tentación. Y mire, si usted ve el pacto renovado, Yeshua vino a combatir el tradicionalismo, vino a combatir mandatos de hombres que quebrantan los mandatos de Dios. Otro efecto de este espíritu, otra causa, es que busca aliados. Recordemos que los fariseos, cuando ellos por su propia cuenta no pudieron aprender al Mesías, se unieron con el espíritu político y allí sí pudieron echarle mano. Entonces recuerde que el espíritu de religiosidad va a estar buscando a ver quién le sigue. Usted esté pendiente. Por eso el apóstol Pablo también decía o dice en una de sus cartas que escudriñemos todo, que estemos pesando los espíritus. Mucha gente está detrás solamente de señales, pero no tiene frutos. Una persona que tenga señales, pero que niegue la validez de la Torá, está errado, está en un espíritu de confusión y por allí no es. Vemos también que este espíritu también se alía con el orgullo, es decir, con Leviatán. Otro efecto que causa es que trae adormecimiento de los sentidos espirituales. Aquí no voy a profundizar porque ya el apóstol estuvo hablando ayer acerca del por qué no se entiende la palabra de Dios. Y es porque no se ama la verdad. Entonces el Padre envió un espíritu de estupor que adormece los sentidos espirituales, que no deja oír la voz. Muchos conocen de Shabbat,
muchos conocen de las leyes alimenticias, muchos conocen de los moedín, pero deciden no guardarlos. Sabemos que hay un tiempo de transición, sí, pero hay muchos que dicen, y muchos nos han dicho, no me enseñes más, porque al hacerme partícipe o al conocer esto me hago partícipe y cae demanda sobre mí. Entonces vemos cómo la persona voluntariamente decide renunciar a la verdad. Y vemos también cómo causa un antagonismo a la palabra de Dios. Y esto, muchos nos hemos enfocado o muchos se han enfocado en alguna que otra religión y entendiendo religión como algo bueno, ¿sí? Como prácticas que buscan acercarse a Dios. Pero vemos aquí cómo a la final toda doctrina es religiosidad. Vemos cómo el catolicismo se ha apartado de la palabra de Dios. Vemos cómo el cristianismo se ha apartado de la palabra de Dios. Vemos cómo el judaísmo se ha apartado de la palabra de Dios. Voy a hablar solamente para ejemplificar. Cuando en las iglesias solamente se comparte lo que se llama, la Santa Cena, los primeros días de cada mes o el primer domingo. Entonces vemos aquí que eso no está en la Escritura. Vemos cómo es una tradición que no está mal, pero no se puede imponer como ley. Vemos aquí cómo también hablando esto de que el espíritu causa adormecimiento, causa también que nos ocupemos de la apariencia externa, podemos decir que una adoración, podemos decir que una intercesión, si no está conectada con el corazón, es religión, es una adoración hueca. Es una adoración vacía, es religión. Por eso el profeta Isaías y por eso Yeshua dicen en la palabra que son un pueblo que adoran de labios, pero su corazón no está allí. Entonces, si usted ora porque tiene que orar, ojo, intercesores, si usted ora porque tiene que orar, porque le obligan a orar, pero esa oración no está conectada con su corazón, sino que usted solamente ora de sus labios o de su mente, esa oración es vana, es hueca. Igual que la adoración, si no va conectada con el corazón, por sencilla que sea, esa es la que tiene precio, esa es la que tiene valor delante de los ojos de Dios, que vaya conectado con el corazón, que vaya conectado con la palabra. Vemos como en aras de hacer doctrinas humanas, tradiciones, etcétera, etcétera, vemos como en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 6, el Mesías habla a sus discípulos cuando ellos olvidaron llevar pan. Yeshua les dice, cuidado con la levadura de fariseos y saduceos. ¿Por qué cree usted que hay esa relación cuando en el versículo 5 dice que los discípulos olvidaron el pan? E inmediatamente el versículo 6 habla de levadura, porque la levadura tiene que ver con la doctrina de los fariseos y de los saduceos, y el pan con la enseñanza. Es decir, el Mesías les estaba diciendo, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Que esa levadura son sus tradiciones, son sus costumbres, son sus tradiciones. Y es por esto que tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, si no va alineado a la palabra. Y es por eso que usted verá que nosotros aquí, versículos tras versículos, alguna hermana me decía en estos días que conversándome acerca de una de las enseñanzas, me decía que estaba bien claro y que estaba ejemplificado con la palabra, que era versículo tras versículo, porque nosotros hemos aprendido y el Señor nos ha revelado de que todo debe ir sustentado con la Escritura. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar esto? Porque recordemos que a través de la enseñanza se engendra paternidad, se engendran hijos.
Pero ¿hijos de quién? La palabra es la que determina el semen. Bien, vemos aquí cómo podemos evitar, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos estar renovando nuestra forma de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo el tiempo tengo que estar renovando mi mente con la palabra. Por eso el apóstol Pablo también dice en una de sus cartas que nosotros pensemos en todo lo puro, en todo lo noble, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en eso debemos pensar. Entonces, ¿con qué voy a renovar el entendimiento? ¿Con qué vamos a renovar el entendimiento para estar libre de este espíritu? Con la palabra de Dios, con esa relación íntima, escuchando su voz. Es por eso que nosotros en este tiempo el Padre nos ha puesto a orar, a interceder, a clamar para que el pueblo de Dios y sobre todo aquellos que estudian en casa de reconciliación puedan oír la voz, sean sensibles a la voz, amen la verdad, porque esto nos va a evitar caer en este espíritu, porque este espíritu precisamente se opone a que escuchemos la voz de Dios para que vivamos en el engaño religioso. También dice, tengo el texto del profeta Ezequiel en el capítulo 37, cuando le dijo al profeta que hablara a esos huesos secos. Es importante también tener intercesores proféticos. No sé si nuestros intercesores estarán conectados, bendito Dios. Allí veo a nuestra hermana, algunos intercesores conectados. Bendito Dios, porque necesitamos oír la voz para poder orar conforme a lo que el Padre está diciendo para este tiempo. Tenemos que hacer guerra espiritual, porque este espíritu no se mueve solo afuera, sino también dentro de los creyentes. Como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Es decir, es en el mundo espiritual, debemos hacer guerra espiritual. Y también debemos movernos con afabilidad, con amor, con respeto dentro del cuerpo para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Vemos, ya finalizando, que el fruto de la religiosidad es la muerte, porque este espíritu se opone a la vida, se opone o mata sueños, visión, propósitos, llamados, ya que usted no tiene brújula ni dirección de Dios, o tiene una brújula equivocada, está en confusión. Vemos también que en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, aquí el Mesías habla de la parábola del trigo y la cizaña. Esto no es que solamente algo que se mueve fuera, se mueve dentro del cuerpo. Y recordemos que el trigo y la cizaña estaban juntos, y que la cizaña no podía ser arrancada antes del tiempo, porque podría haber equivocación y arrancar también al trigo. Había que esperar el tiempo propicio, que como lo leímos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 25, que el Padre es el que indica las edades y los tiempos. Entonces, que habría que esperar el tiempo específico, el tiempo determinado, el tiempo correcto, para ver quién es trigo y quién es cizaña. ¿Y cómo se determina? A través del fruto. La cizaña da un fruto, una semillita chiquita, muy pequeña, de color muy oscuro, pero hasta ahí. En cambio, el trigo da un fruto perfecto, un fruto abundante. Y también podemos ver
que este espíritu, a causa de que se opone a la vida, se opone al mover, al fluir del Espíritu del Santo. Y de esta forma oramos para que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, como bien lo decía el profeta Joel, que su Espíritu sería derramado sobre toda carne, pueda consumir todo rastro, todo efecto, toda característica, toda influencia de religiosidad o de espíritu farisaico que pueda haber en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, para que el fruto perfecto y abundante que los tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sea el fruto que nosotros estemos dando como árboles de justicia, como árboles que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, y que nuestro fruto no cae, y aunque el día sea malo, permanecemos dando fruto, y tampoco nuestra hoja cae. Que el Espíritu de Dios sea ministrándoles, y que aún después de haber cerrado este tiempo de compartido, el Espíritu de Dios pueda seguirle ministrando. No nos queda más que invitarles al día de mañana, donde vamos a estar compartiendo acerca de la justificación ante el pecado. Así que esté atento mañana tarde por esta misma plataforma social, compartiendo. Familia, que sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de edificación, un tiempo de volver al camino. Ama, shalom.